En este momento saludo al economista Joaquín Morales, con quien vamos a abordar un poco cómo avanza la ley sobre finanzas públicas. Economista Morales, bienvenidos a Aracay Televisión. Entremos un poco en contexto y expliquemos a detalle y resumidamente de qué se trata esta ley que se aborda en la Asamblea Nacional. Muy buenos días, qué gusto saludarles a su distinguida audiencia. Respecto ya a su pregunta, sí, en términos generales podríamos decir que la ley de ordenamiento en finanzas públicas lo que se trata es que efectivamente lo que tiene el nombre, ordenar las finanzas públicas. Lamentablemente en estos últimos años se ha venido en forma desordenada, en forma indiscriminada, haciendo gastos y lamentablemente hoy actualmente tenemos unas finanzas públicas desequilibradas con un altísimo porcentaje de déficit y que ha ido a propósito de la pandemia creciendo ese déficit que prácticamente se ve prácticamente incontrolable. De tal manera que la ley de finanzas, la ley de ordenamiento de las finanzas públicas, el propósito fundamental es ordenar las finanzas. Economista Morales, ha habido observaciones por parte del Ejecutivo, un total de 16. Ayer la Comisión de Régimen Económico trató de abordar y de seguir adelante, no tuvieron los votos necesarios. Por ejemplo, habla sobre techos, sobre inversión que se debe hacer en el sector de las empresas públicas. ¿Cómo ve ese tema usted? Uno de los puntos importantísimos, desde mi particular punto de vista, uno de los puntos importantísimos es justamente ordenar en ciertas instituciones las finanzas públicas. Ha habido en muchas empresas públicas especialmente que no han respetado inclusive la ley. De tal manera que el propósito de esta ley y obviamente del veto parcial que hizo el señor presidente es que se ponga techos a muchas instituciones. Inclusive inicialmente estaba previsto a poner incluyendo a los gobiernos locales, a los GATS, a los GATS provinciales, inclusive al IES, porque ha habido un desorden en los gastos. De tal manera que hoy específicamente respecto a las empresas públicas, es necesario poner los techos. Los techos no es sino una cosa, decirles, señores, en este año o cada año los presupuestos tienen un margen máximo. Se está planteando de un 5% de los gastos. Una institución pública le dan un presupuesto determinado y los techos es decir, señores, si ustedes me dieron 50 millones en el presupuesto, no puede gastarse más allá de un 5% de ese presupuesto. Y a mi parecer, yo creo que es importantísimo poner esos techos porque no hay una disciplina en el gasto. Se ve que en la ejecución presupuestaria ya comienzan a gastarse más allá de esos techos. De tal manera que hoy nuestro país necesita obligadamente una disciplina de los gastos, una disciplina del presupuesto. Yo creo que es indispensable que esto se cumpla, poner los techos, pero es obvio que esto es asuntos políticos por varias razones. En la Comisión de lo Económico y del Régimen Económico no se ponen de acuerdo y veamos qué pasa, ¿no? Al final, pero desde mi punto de vista es necesario poner los techos al gasto del presupuesto. Tan necesario que muchos gerentes de empresas públicas ganan más que el presidente de la República. Esa es una de las razones principales, porque lamentablemente a propósito de cierta autonomía, los directorios de esas empresas manejan como que fuese su empresa propia, sin un límite de ciertos gastos, que los gerentes, las autoridades de esas empresas se ponen valores que en definitiva están en contra de la realidad del país. Yo creo que por esa es la razón fundamental que hay que disciplinar el presupuesto de las empresas públicas y una de las disciplinas, creo que para poder controlar, es poniendo los techos de los gastos.
También esa ley, aprobada por la Asamblea el 16 de mayo, habla sobre un fondo de estabilización y ratifica la autonomía que debe tener las instituciones del Seguro Social. Seguro Social tan venido a menos y tan manoseado en los últimos tiempos también. Mire, el tema del seguro social es un tema realmente pero muy complejo, pero también es algo que se debe tomar ya en serio, porque el seguro social ya públicamente es conocido que eso ha sido no solamente mal administrado, sino que ha sido una guarida, perdónenme el término de utilizar, pero una guarida de ladrones. Y yo creo que así como va, el seguro social está pero a punto de ir a la quiebra. De tal manera que nosotros, los beneficiarios, los que aportamos con nuestro sueldo, deben ser controlados, de alguna manera deben ser controlados. Claro, el gobierno tiene que dar el 40%, que lamentablemente eso desde la década pasada no han dado el 40% que está por obligación de dar para el financiamiento del IES. Eso de alguna manera tiene una buena intención, es decir, ordenar las finanzas públicas del IES. Pero si es que la mete la mano también el gobierno, no existe la confianza de que al meter la mano pues sabemos lo que sucede. Es decir, debe existir la autonomía, pero con una muy buena administración. Y cuando digo una muy buena administración, el 40% da el Estado, da el gobierno, el 60% damos los afiliados, pero sin embargo el representante es del gobierno, es decir, el que aporta menos maneja el IES, de tal manera que yo creo que esto tiene que cambiar. Nosotros, los afiliados, los pensionistas, somos los que aportamos en la mayoría del presupuesto y debemos nosotros tener el control, la administración del seguro social. Y yo creo que ese debería ser uno de los puntos claves como para poder cambiar el rumbo del seguro social. Importante el tema que toca usted, economista Morales, porque si bien es cierto, es importante esta ley de ordenamiento de finanzas públicas, pero también es importante de qué manera se la vaya a aplicar. Pueden haber leyes excelentes, pero si en la realidad no se las aplican tal cual es y se las aplican en pro o beneficio de cierto sector, el país o cualquier país en el mundo no funciona, no camina. Esa es la parte más importante. Yo creo que de leyes hay bastantes leyes. Inclusive yo me atrevería a decir que hay leyes que no se aplican y que lamentablemente nosotros siempre pensamos que con la ley que se haga, que se modifique, que se cambie, va a cambiar el país. Definitivamente eso no es así. Yo pienso que hay leyes suficientes en muchas áreas, pero el problema es la ejecución. Las personas que no ejecutan, las personas que cambian, las personas que interpretan la ley, hacen, perdónenme el término que utilice, pero es una gran realidad, yo creo que el pueblo lo sabe, hacen lo que les da la gana. Yo pienso que aquí debe haber, para aquellas personas que no cumplen con la ley, debe haber una sanción dura, fuerte. Esto de la corrupción tiene que ser extirpada de raíz, pero lamentablemente, quienes manejan esto son ciertos políticos corruptos. Yo creo que la clase política que está ahora dándose cuenta el pueblo, ya la clase política es una clase política que lamentablemente no está haciendo sus tareas, sus deberes, y lamentablemente nos está llevando a la quiebra del país. Yo creo que para las próximas elecciones nosotros como pueblo tendremos que fijarnos exactamente de aquellos que de verdad dicen las cosas como son o de aquellos que mienten y tratan de engañar al pueblo. Ahí hay que darnos cuenta exactamente quiénes son los que están diciendo la verdad y quiénes son los que están mintiendo al país. Ese es uno de los problemas fundamentales de nuestro país, que la clase política es la que nos está destruyendo. Y tenemos que cambiar la actitud. Y yo no sé, las personas que no tenemos compromisos políticos, que no tenemos una afiliación política, de pronto no queremos meternos en esto, pero hay gente valiosa, gente muy importante a nivel del país que podría hacer cosas que deberemos salir de este embrollo, de este empantanamiento de lo que hemos caído en estos últimos tiempos.
Economista Morales, escuchando y revisando la postura de diferentes asambleístas de la Comisión del Régimen Económico, ellos indicaban que les hace cierto ruido, cierta postura que se tiene en relación a pagar a 12 años y llegar a un porcentaje, un 40% sobre la deuda del país. ¿Cómo analiza usted ese tema? Sí, yo también coincido plenamente en que el tiempo como para poder regularizar la deuda pública es demasiado corto. 12 años. Mire, son 12 años, pero es demasiado corto para la situación que estamos viviendo. Mire, ahorita estamos alrededor del 52% del Producto Interno Bruto con la deuda, pero no es que nos vamos a quedarnos ahí con la deuda. El país necesita seguir endeudándose, de tal manera que los próximos años, no sé si 3, 4 años, tendremos que seguir endeudándonos. Eso significa que la deuda sigue creciendo y apenas nos quedará posiblemente unos 5 años para poder nivelarnos, es decir, regresar a lo que dice la Constitución, al 40% del Producto Interno Bruto. Yo creo que los próximos 10 años, yo me atrevo a decir simple y sencillamente, los próximos 10 años será solamente de estabilizar al país. Y al estabilizar el país necesitamos recursos y eso implica de que comenzar a pagar la deuda o comenzar a disminuir en un altísimo porcentaje que estamos hablando de para bajar alrededor de unos 15.000, 16.000 millones de dólares que hay que pagar para tener el 40% del Producto Interno Bruto. Yo creo que eso sinceramente no es real. Yo creo que en unos 15 años estaremos un poco pensando en nivelarnos a ese porcentaje que dice la Constitución del 40%. Economista Morales, para ir culminando, este tema también es bastante importante. Habla sobre el seguro de cobertura para petróleo y minería que protegería al país si los precios del crudo y de los metales caen por debajo de lo planificado. Mire, yo pienso que hay muchas cosas que se han venido haciendo mal, especialmente en la década anterior. Lamentablemente se nos gastaron la plata hasta de lo que ya no había. Se endeudaron cualquier cantidad de cosas, pero nunca se pensó en un futuro cuando haya una crisis grave. Ahora tenemos ese inconveniente. El precio del petróleo ha comenzado a descender hasta precios prácticamente que no se ha visto en la historia, precios en donde se tuvieron que pagar inclusive para que puedan llevarse el petróleo, de tal manera que uno de los puntos fundamentales que el país tiene que pensar es ahorrar. Eso sucede a nivel familiar, a nivel empresarial, y ¿por qué no puede pensarse a nivel del país en ahorrar? Y este bono, este fondo de estabilización, no se trata sino justamente de eso, prever que cuando el precio, no solamente del petróleo, sino también de los minerales, cuando caiga por debajo de un límite, el seguro pueda cubrir eso y no tengamos este problema de que nosotros se nos desfinancia completamente el presupuesto establecido para un año. Esto de poner un fondo de estabilización para los precios del petróleo y todos los minerales es necesario, es indispensable, el país lo requiere en beneficio de toda la población. Yo creo que ese es uno de los puntos que deberían a nivel de la Comisión de Régimen Económico analizar, considerar y aprobar. En términos generales, economista, para usted esta ley de ordenamiento de finanzas públicas es necesaria para el país, principalmente en estos momentos que estamos en una etapa bastante crítica en el tema económico. Mire, el país nuestro, en términos generales, somos indisciplinados. Y estamos viendo ahora con nuestra pandemia, ¿no? Es decir, no cumplimos con las normas de bioseguridad. Y así como somos indisciplinados en nuestro comportamiento diario, es también una indisciplina en los gastos del presupuesto. Eso es lo que nos ha llevado a la situación que nosotros estamos viviendo ahora, con un déficit enorme. Se está hablando de déficit de 12.000, 14.000 millones de dólares para este año. De tal manera que yo creo que una ley de ordenamiento de finanzas públicas es necesario. Yo diría es indispensable
Caso contrario, si no ordenamos nuestras finanzas públicas, el Ecuador se irá de tumbo en tumbo y no tendremos la posibilidad de salir de este hueco. Muchas gracias, economista Joaquín Morales. Siempre es importante tener estos profesionales. Con el tema lo tiene bastante claro y nos dice que es justo y necesario esta ley de finanzas públicas para un poco ajustarnos a la realidad que vivimos y también intensificar controles para no malgastar el dinero del pueblo. Vamos ahora con mi compañera Marianela Sánchez, quien tiene más información.